Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Estamos aquí en Salud Perinatal. Soy Elvira Obadía y hoy tenemos una invitada muy especial, Shani Levy, es ginecobstetra. Y por favor, Shani, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenos días a todos. Yo soy Shani Levy, estudié en la Universidad de Anáhuac Medicina y después hice ginecología y obstetricia en el Instituto Nacional de Perinatología y ahorita trabajo como ginecobstetra en el Hospital Ángeles de las Lomas. Ok, hola Shani, me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. De verdad que para mí es un placer. Bueno, yo a Shani la acabo de conocer hace poquito, hace muy poquito, en un parto, no sé si puedo mencionar con quién trabajas. Bueno, Shani actualmente está trabajando, es socia o colaboradora del doctor Elías Charúa, y bueno, pues para mí fue un honor haberla conocido. Me gustó mucho su trato, cómo ella estuvo al pie del trabajo de parto. Y bueno, pues la tenemos aquí y ella ahora nos va a hablar de un tema súper interesante que, bueno, que para muchas personas puede ser que sea algo nuevo y para muchas personas puede ser que sea un tema muy normal, ¿ok? Y esto depende pues de la situación o del tipo de parto que hayan tenido. Shani nos va a hablar acerca de lo que es la cesárea, ¿ok, Shani? Bueno, Shani, dime algo. ¿Qué es una cesárea? ¿Cómo se hace una cesárea así rápidamente? Porque queremos abordar unos temas así como que muy importantes acerca de la cesárea. Pues bien, la cesárea es un procedimiento quirúrgico que tiene como objetivo extraer o sacar al bebito de la panza de la mamá a través de una incisión que se hace en la piel y en el útero, que es donde está el bebé durante el embarazo. Es un procedimiento que nos ayuda mucho a acortar el tiempo en el cual podemos resolver un embarazo cuando tenemos alguna situación por la cual un trabajo de parto no se puede llevar a cabo. Ok, y bueno, me queda súper claro esa parte, pero a ver, Shani, dime algo. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se tiene que hacer realmente una cesárea? Ok, la cesárea la podemos clasificar, tiene varias indicaciones, algunas de las cuales son electivas, otras que van a ser urgentes o emergentes y algunas que suceden durante el trabajo de parto. Una cesárea electiva es la que realizamos sin una indicación médica clara, por un deseo de los padres en particular, por alguna situación en particular, que a veces es algo que ocurre. O sea, como que si yo digo, ay, tengo a lo mejor que salir de viaje, vamos a suponer, y tengo que programar que mi bebé tenga ya 2 meses para que yo tenga su visa y su pasaporte, y si no tengo exactamente la fecha exacta, pues se me descuadra. Y entonces la mamá decide, yo quiero tener mi bebé de 38 semanas. Eso es una cesárea electiva. Correcto. Esa podría ser una causa, o pacientes que no tienen el deseo de pasar por un trabajo de parto, que también en ocasiones ocurre, y que mucho tiene también que ver con la guía que reciben del ginecobstetra para entender la dinámica de un trabajo de parto y poder tomar una decisión informada acerca de realizar o no una cesárea electiva. Este sería un primer grupo de indicaciones, y después vamos a tener cesáreas que se indican durante el trabajo de parto, que es una indicación frecuente. Esto normalmente ocurre cuando no hay un buen avance en el trabajo de parto, y esto puede ser por varias causas. Puede ser porque la cabecita del bebito no sea suficientemente pequeña para pasar a través de la pelvis, que eso se conoce como desproporción cefalopélvica. Puede ser porque no tengamos un buen progreso en el trabajo de parto. Esto normalmente pasa cuando ya llegamos a una fase avanzada del trabajo de parto, es decir, más de 5 centímetros, y no tenemos un buen avance a pesar de tener buenas contracciones y un buen tiempo de trabajo de parto. También puede ocurrir que una vez alcanzada la dilatación completa, por ejemplo, no logre el bebito hacer los movimientos adecuados para poder acomodarse en la pelvis de la mamá y lograr salir a través del parto vaginal. En ocasiones el trabajo de parto no progresa de forma adecuada, y esto puede ser en varias etapas. Puede ser en una primera etapa en donde nosotros intentamos, por ejemplo, en embarazos que ya llegaron al límite de tiempo que podemos nosotros esperar para resolver un embarazo, y tenemos que hacer una inducción de trabajo de parto. Hay ocasiones que no, a pesar de que nosotros generamos contracciones, no logramos generar
cambios en el cuello de la matriz, la dilatación que es necesaria para que el bebito nazca. En etapas más avanzadas puede ocurrir algo que se llama falta de progresión del trabajo de parto, que quiere decir que a pesar de tener contracciones adecuadas y ya teniendo una dilatación avanzada, que normalmente se consideran los 5 centímetros, no logramos que siga progresando el trabajo de parto hasta llegar a su finalización. Y por último, en la última etapa del trabajo de parto, es decir, una vez que se logra llegar a la dilatación completa, que son los 10 centímetros, hay veces que no logramos que se acomode la cabeza del bebé dentro de la pelvis materna y que logre hacer los movimientos necesarios para poder salir. A este grupo de situaciones se le llaman distocias, que es una progresión inadecuada del parto, una vez estando ya en el trabajo de parto. Ok. Ahora dime una cosa, Shani, algo muy importante o bueno, muy interesante que a lo mejor el público puede llevar esta información y lograr a lo mejor también. ¿Cómo podemos evitar llegar a esto? ¿Cómo podemos? Yo sé que hay situaciones que no se predicen y hay situaciones que surgen en el momento y que en el momento se decide que se tiene que hacer una cesárea. Pero tenemos información que hay manera de evitar una cesárea. ¿Cómo podemos llegar a evitar una cesárea? Ok, existen varias estrategias que podemos adoptar. Lo primero de todo y muy importante es la elección de tu ginecobstetra. Es muy importante cuando la paciente empieza un control prenatal, platicar con el ginecólogo cuál es el plan, su plan como pareja para resolver el embarazo. Es decir, a mí me gustaría tener un trabajo de parto, me gustaría que hubiera o no un bloqueo o una analgesia obstétrica, que es como nosotros lo conocemos, es decir, quitar el dolor durante el trabajo de parto. A mí me gustaría llevar una dula, por ejemplo, y todo eso se debe de platicar con el ginecólogo para ver que exista por principio una conexión con él y con el plan que estamos proponiendo en conjunto. Más adelante... Pero a ver, yo tengo una pregunta. En la elección del obstetra, yo la clasifico más como, podría ser, ¿qué tipo de obstetra es, no? Si es una obstetra que hace muchas cesáreas o no hace muchas cesáreas. Y ahí a lo mejor las mujeres se pueden dar cuenta, bueno, si este obstetra tiene un índice de cesáreas muy elevado, pues ¿quién dice que a mí no me va a hacer cesárea? Podría ser eso también. Fuera de tener como que una comunicación, que es lo más importante que tiene que tener la pareja con el obstetra, habría que pensar en esa parte, ¿no? ¿Qué porcentaje de cesáreas tiene este obstetra para saber si entro o no dentro de sus porcentajes? Claro. Al respecto de porcentajes, en realidad es muy variable, son diferencias muy importantes en el sector público y en el sector privado, en hospitales públicos y privados. Perfecto, ajá. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda no tener tasas de cesáreas mayores al 15%. Esa es una tasa de cesárea ideal, hablando obviamente de que la OMS nos da parámetros que se tienen que poder aplicar en todas las situaciones, y eso a veces hace que haya varianzas hacia un lado o hacia otro, dependiendo los recursos con los que contamos, las cuestiones culturales que nos hacen tomar o no una decisión de cesárea, etc. En el medio privado en México, por ejemplo, más o menos tenemos una tasa de cesárea de 38%, y en medios privados llega a ser hasta del 60%. Y yo he escuchado que hasta del 85%. Dependiendo en qué institución. Sí, entonces, creo que en parte es por la accesibilidad que tenemos a realizar cesáreas, es decir, que no estamos limitados ni en equipo, ni en equipo quirúrgico, ni en tiempos para hacer una cirugía segura, ¿no? Pero eso no nos tiene que llevar a instaurarlo como la práctica de base, ¿no? Por principio, la mujer tiene la posibilidad de tener un parto por vía vaginal, porque estamos conformadas de esa forma. Es cierto que hay situaciones que se van a salir de la norma, pero la gran mayoría de las mujeres entramos en una categoría en la cual deberíamos de poder tener un trabajo de parto sin mayores complicaciones. Okay. Otra de las recomendaciones importantes que tenemos es intentar permitir que el trabajo de parto inicie por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Como habíamos hablado, existe una fase latente y una fase activa del trabajo de parto, y el trabajo de parto tiene una forma de solito irse como ciclando, es decir,
una mujer empieza con contracciones y las contracciones uterinas, que empiezan siendo inicialmente muy irregulares, van a ir ayudando a que la cabeza del bebé empiece un descenso a través de la pelvis de la mamá. Este descenso es el que va a generar que el cuello empiece a tener una dilatación, y la misma presión que se hace sobre la parte baja de la cadera es la que estimula que hayan más contracciones, y esto genera más descenso y por lo tanto más dilatación y más contracciones. Cuando nosotros damos tiempo al cuerpo de que eche a andar este mecanismo de forma espontánea, tenemos un cuerpo mucho más preparado para parir, porque ya tenemos hormonas que se secretan, sustancias que nos ayudan a que la dilatación sea más sencilla, por ejemplo, a que se reblandezca, sea un poco más blando el cervix. El bebito también empieza por un proceso de estrés que ayuda a que tenga una mejor adaptación al nacimiento, por ejemplo. Y esto lo logramos cuando tenemos un proceso de forma natural. Muchas veces tenemos la prisa porque nos induzcan, porque sea el tiempo, cuando en realidad cada trabajo de parto tiene su tiempo y su momento de reiniciarse o de empezar a echarse a andar. Mira, Shani, esto es algo muy importante, un punto importante que acabas de tocar, que no sé por qué en México muchas mujeres piensan que cuando ya tienen 38 semanas, ya el bebé ya tiene que nacer, pero no sé por qué se les olvida que el embarazo dura 40, 41 semanas, hay veces hasta 42 semanas. Y les entra así como que una desesperación. Sí sé que es muy pesado el último mes de embarazo y más las últimas semanas, pero no sería como muy recomendable como que enfatizar esto en la mujer. Tu embarazo dura 40 semanas y de ahí a partir de eso va a empezar tu trabajo de parto. Sí. ¿Por qué tenemos esta creencia? Es porque nosotros consideramos que un embarazo es de término, es decir, que es un embarazo concluido desde las 37 y dependiendo la literatura hasta las 41 o 42 semanas. Si nace un bebé en este periodo, llamamos un embarazo de término. Si nace antes, lo llamamos como un embarazo con un nacimiento pretérmino, y si naciera después de este periodo de tiempo, es un embarazo que se considera post-término. En este lapso de tiempo, que es bastante amplio, desde las 37 a las 41 semanas, o sea, nacen los bebitos, y es muy variable en realidad. Es muy pequeño el porcentaje de pacientes que inician un trabajo de forma espontánea entre las 37 y las 38 semanas de gestación. La gran mayoría de nuestras pacientes van a iniciar este proceso de forma automática, es decir, normal, a las 40 semanas, que es cuando nosotros consideramos es la fecha que damos. Cuando nosotros decimos, vas a tu fecha de parto es el 11 de junio, estamos hablando de cuando se cierran las 40 semanas. Y todavía después de esto tenemos un periodo de tiempo más que podemos esperar justamente por esta varianza, sin que esto involucre un riesgo ni para la mamá ni para el bebé. Solamente el 6% de las mujeres dan a luz en la fecha que les dan de ultrasonido. No podemos hablar de un día en particular. No, por eso es una probable de parto. Y por eso es un periodo tan amplio de tiempo, ¿no? Porque si no estaríamos cayendo fuera de esa fecha probable. Es una guía únicamente para nosotros, para poder planificar, para hacer una revisión más frecuente, por ejemplo, cuando llegamos ya a estas etapas avanzadas como ginecólogos, que es importante, por ejemplo, ir checando el crecimiento del bebé, que vaya teniendo un crecimiento estable, que el líquido amniótico se vea en cantidades normales y la placenta no esté calcificada, por ejemplo. Y siempre y cuando estas condiciones se cumplan, no hay necesidad para adelantar un trabajo de parto. Es decir, sí habrán ocasiones en donde sea una recomendación por parte del ginecólogo una inducción, pero son ocasiones muy limitadas, cuando vemos que estas situaciones hacen que la estancia del bebito dentro del útero nos cause más riesgos que beneficios, pero definitivamente son las menores ocasiones. Es un porcentaje chico de veces cuando esto sucede. Okay. Muy importante esta parte. Okay. Y como última recomendación, hay varias técnicas de relajación. Lo que sugerimos es que las pacientes se sientan en la libertad de generar un ambiente que a ellas les parezca relajante dentro de un evento pues no del todo tranquilo, que pueden incluir ejercicios de respiración, ejercicios físicos, por ejemplo, el uso de calor, masajes perineales, música, atenuar un poco las luces. El chiste es que la paciente sienta un ambiente que la mantenga tranquila durante este evento, ¿no? Y eso es muy variable de paciente en paciente. Ok, entonces, ¿cuál sería el próximo punto que estamos tocando, las recomendaciones de la OMS para evitar una cesárea?
Algunas cosas importantes que nos recomiendan también, y en la práctica yo creo que es algo muy importante, es intentar no llegar a un trabajo de parto en una fase muy temprana del mismo. El trabajo de parto lo podemos dividir en O sea, llegar al hospital. Exacto, llegar al hospital. Podemos dividir al trabajo de parto, que es esta fase en la que tenemos contracciones frecuentes que generan que empiece a haber una dilatación cervical. Y hay una primera fase que es una fase lenta, que puede tomar incluso varias semanas, que es desde que estamos con el cuello cerrado, el cuello de la matriz cerrado, hasta que logramos los 5 centímetros de dilatación. Esta es una fase en donde tenemos contracciones muy irregulares que pueden venir esporádicamente o pueden ser un poco más frecuentes, la intensidad tiende a no ser muy grande y genera mucha ansiedad, sobre todo en mujeres que no han tenido un parto previo, cuándo va a ser el momento en el que tengo que decidir irme al hospital a atender el trabajo de parto. Y tiene que ver con que no entienden bien qué señales les va a dar su cuerpo que dicen, ya, ahorita ya no puedo seguir en casa. Normalmente eso nos hace llegar muy temprano al hospital y eso genera trabajos de partos muy largos. O trabajos de parto falsos, que serían pródromos, que llegan en pródromos. Correcto. Y eso genera ansiedad de, ya pasó mucho tiempo y todavía no logro que nazca mi bebé, ya llevamos 15 horas de trabajo de parto, entendiendo que esto es algo que pasa de forma regular, o sea, es normal que un trabajo de parto en una fase latente tenga una duración muy, muy larga. Anteriormente nos daban pautas de cómo tenía que progresar para decir si estaba avanzando bien o no, pero hoy en día se ha visto que en la fase latente no podemos hablar de una progresión lenta a menos de que tengamos muy controladas las contracciones, justamente porque en cada mujer toma un tiempo distinto lograr regularizar el trabajo de parto. Entonces, una de las recomendaciones que se hace es intentar ingresar a la paciente al hospital hasta que tiene 5 centímetros de dilatación, a menos de que hubiera otra condición que nos llevara a hospitalizarla previamente, por ejemplo, una ruptura de membranas o contracciones que sean demasiado dolorosas o que se acompañen de una baja percepción de los movimientos del bebé, que esas serían situaciones distintas. Ok, pero en general estamos hablando que la mujer tiene que llegar con un trabajo de parto, como quien dice, activo, y que esté un poco más de 5 centímetros para evitar una cesárea. Correcto. Ok. Una vez pasando los 5 centímetros, la progresión del parto tiende a ser mucho más rápida y por eso es que tomamos ese momento, para no tener que apresurarnos a hacer una cesárea por pensar que no estamos avanzando adecuadamente. Actualmente ya también tenemos muchas posibilidades. Antes, como existía esta normativa de tener a las pacientes acostadas en el trabajo de parto, conectadas a un monitor todo el tiempo, en ayunas, horas y horas de trabajo de parto, y hemos visto que en realidad no nos da ningún beneficio a nosotros como gineco-obstetras en cuanto a los resultados perinatales, o sea, los resultados del bebito o de la mamá posterior a un parto. Y actualmente las recomendaciones son permitir, por ejemplo, una movilización en el área de labor durante el trabajo de parto. Esto nos permite un mejor control de dolor, por ejemplo, nos permite hacer estrategias de relajación muscular, algunos ejercicios que permiten que la cabeza del bebito se encaje más adecuadamente, evita desgarros perineales también por hacer técnicas de relajación y tener a la paciente también en un ambiente como mucho más cómodo que esta sensación de estar atada a una cama hospitalaria. Que y observada. Claro, claro, que puede ser angustiante para muchas mujeres. O sea, va a ser un ambiente mucho más cálido, mucho más agradable, y qué bueno que la mujer se sienta libre de trabajar como quiera trabajar dentro de su trabajo de parto. Correcto. Esto en cuanto a qué posiciones adquirimos, en qué posiciones nos son más cómodas para mermar el dolor durante el trabajo de parto, en cuanto a poder hacer el baño, por ejemplo, que antes también eran horas y horas que no las podíamos movilizar. Y es una estrategia que da muy buenos resultados, porque en realidad nos da tiempo de prolongar mucho más tiempo esta fase en la que estamos, por ejemplo, con una analgesia o con un bloqueo y ya no podemos caminar y entonces ya empezamos a contar el tiempo que llevamos sin movilizarnos. Es como una situación mucho menos natural, pienso yo. Y pues bueno, por eso es que se hace esta recomendación. Que haya movilidad en el parto. Movilidad en el trabajo de parto, adquirir posiciones que la paciente vaya sintiendo cómodas para ir transitando también el trabajo de parto y para pujar en su momento.
Otra estrategia importante, por ejemplo, es el acompañamiento, que es muy importante. A pesar de que pareciera en ocasiones las parejas sienten que no tienen un papel fundamental porque no son ellos quienes están pujando, los hombres en particular, los que están pariendo, la labor que tienen es importantísima para mantener tranquila justamente en un ambiente cómodo a la paciente que está en un trabajo de parto, y de romper con este estigma de que el trabajo de parto tiene que ser una experiencia negativa, ¿no? De hacerla mucho más cálida, sentir que se están involucrando en el proceso. El hecho de que estén sentados horas con sus esposas ya los involucra en el esfuerzo que se hace por tener un trabajo de parto, y creo que es algo muy importante, no solamente hablando de esposos, sino también, por ejemplo, de mamás. Ayer una mamá fue nuestra mejor porrista, sin lugar a dudas, era la que mejor podía como volver a centrar a su hija en enfocar el dolor, en enfocar la fuerza del pujido, por ejemplo, y son aliados al final de cuentas. O sea, nosotros podemos ocupar a los acompañantes como aliados en este trámite del trabajo de parto, y que tomen un papel muy relevante, ¿no? en cómo es el resultado final de la experiencia. Claro, definitivamente en cualquier circunstancia y situación, la persona cuando está acompañada se siente mucho más apoyada, se siente contenida, y eso hace que la persona que está pasando la situación, en esta ocasión estamos hablando del parto y de una mujer que está en un trabajo de parto, pero imagínate una señora que está sola y que está en un ambiente completamente desconocido, a una persona, una señora que está en trabajo de parto, a diferencia de la anterior, que está acompañada por sus familiares y que está en un ambiente cómodo, con doctores que la comprenden, que le dan toda la libertad que ella quiere tener en su trabajo de parto, libertad de movimiento, de expresión, de absolutamente todo, pues claro que la experiencia es completamente diferente. Que justo es mucho lo que la OMS nos insta a hacer, es a tener un parto centrado en la mujer, no en el procedimiento en sí, no en el resultado en sí, que sería bebé sano y mamá sana, sino lograr eso también a través de enfocarnos en la paciente que está transitando por esto, que es una etapa donde estamos muy vulnerables, ¿no? Porque vamos a tener un bebé, esa es una, porque estamos sometidas a dolor, porque estamos expuestas físicamente, porque es un largo periodo de trabajo de parto. Entonces, puede ser, todo esto son estrategias que nos ayudan a que se superen las expectativas que tiene una mujer previo a tener un parto, y eso creo que es lo mejor que podemos hacer nosotros como ginecólogos, que se excedan las expectativas, ¿no? Que tengan una experiencia que sea favorable, sí con dolor, correcto, sí a veces larga, sí con ciertas incomodidades, pero una experiencia positiva de trabajo de parto. Un punto importante también es que creemos que todos los trabajos de parto van a ser estandarizados y que a todas tenemos que hacer exactamente las mismas cosas con todas las pacientes. Esto en cuanto a ciertas estrategias que hacemos los ginecobstetras para cortar un poco el trabajo de parto. Y ahí entra una de las otras recomendaciones, que es no tenemos por qué hacer intervenciones de forma rutinaria. Es decir, no a todas las pacientes tenemos que ponerles, por ejemplo, un bloqueo o una analgesia, algo para controlar el dolor. No a todas las pacientes tenemos que romperles lo que llamamos la fuente o las membranas, como nosotros conocemos, sino que son, o poner oxitocina, por ejemplo, para acelerar un trabajo de parto. Estas son estrategias que nos van a ayudar en situaciones específicas cuando pensemos que son para la mejor experiencia o para la mejor resolución de un embarazo, tanto por motivos maternos como por motivos del bebé. O sea, me queda claro que si a una mujer le ponen oxitocina y no la necesita, puede llegar a haber ahí por ahí un sufrimiento fetal y llegar a una cesárea de emergencia. Es correcto. En general, también son técnicas que normalmente son seguras y cuando se hacen de forma adecuada no conlleva ningún riesgo. Tampoco se trata de tener un pánico, ¿no? Cuando nos la sugieren y pensar que solo porque nos van a ayudar a acelerar un poco las contracciones va a terminar en una cesárea. Pero sí que no son necesarias en todos los trabajos de parto, que habrán trabajos de parto que se den de forma natural y que con las contracciones que trae la paciente de forma natural sea suficiente para tener un parto normal, ¿no? Y no necesariamente vamos a tener que intervenir en su realización. Sí, no, lo entiendo perfecto y me queda súper claro. Fue como un ejemplo, como para que entiendan qué es algo de rutina y por qué a lo mejor haciendo intervenciones de rutina puede llegar a ocasionar, llegar a tener una cesárea, un parto que
se veía que iba todo normal. Esa es una idea que se me vino así como que a la cabeza. Pero ahora, sí dentro del trabajo de parto pueden llegar a haber cesáreas de emergencia. ¿Cuáles serían esas cesáreas de emergencia? Bueno, nos haría falta, esta parte no la tocamos previamente y es importante. Hay algunas situaciones que podemos prever previamente y que nos van a hacer que programemos una cesárea por inicio, ¿no? Por ejemplo, que la placenta de un bebito esté en la parte baja del útero, es decir, en el espacio por el cual tiene que nacer. Esto lo conocemos como placenta previa. Esto es algo prevenible que podemos planificar. O, por ejemplo, cuando tenemos un periodo de tiempo muy corto entre una cesárea y otra, o cuando tenemos varias cesáreas y tenemos riesgo de que el útero no sea capaz de aguantar un trabajo de parto. Y hay otro tipo de situaciones que son justo estas que estás comentando, que son situaciones que no podemos prever y que se presentan durante el trabajo de parto y nos forzan a tomar una decisión rápida de llevar a cabo una cesárea. ¿Cuáles serían estas? Por ejemplo, la inestabilidad fetal, que así la llamamos, es decir, que el trabajo de parto agote al bebito, por decirlo de alguna forma, y que éste no sea capaz de recuperarse del esfuerzo que se hace durante las contracciones. Hay que recordar que cada contracción hace que baje un poquito la cantidad de sangre que llega al útero y normalmente tenemos una reserva, que es la placenta, que ayuda a que al bebé le llegue sangre a pesar de que estemos en contracción. Sin embargo, en algunas ocasiones, pues deja de ser suficiente para el bebé. Y entonces tenemos estas situaciones en las que se pone en riesgo la capacidad del bebito de recuperarse del esfuerzo que hace durante el trabajo de parto. Y es a lo que le llaman sufrimiento fetal. Correcto, y esa es una indicación de cesárea. En ocasiones tenemos algo que conocemos como prolapso de cordón, es decir, que cuando se rompe la bolsa en la que viene el bebito, las membranas, lo primero que aparece en el canal de parto, en vez de ser la presentación, la cabecita del bebé, es el cordón umbilical. Y esto lo que hace es que la cabeza, cada vez que desciende, comprima el cordón umbilical y esto haga que no le llegue sangre. Sí, es Yo nunca lo he visto. En 27 años que estoy en esto, nunca, gracias a Dios y que nunca me toque, ni lo he visto ni lo he escuchado ni de alumnas ni de nadie cercano. No sé tú en tus prácticas. Sí, sí me ha tocado. ¿Sí te tocó? Sí me ha tocado. ¿Sí? Y esa es una causa de urgencia. De urgencia, claro. Y otra de las causas que podrían entrar en esta categoría es lo que conocemos como un desprendimiento de placenta. La placenta está adherida al útero y de esa forma recibe sangre para llevarla al bebé. Y en ocasiones, no siempre por causas que tengamos claras, a veces por un trabajo de parto de forma habitual, se desprende un poquito esta placenta y empieza como a colectar sangre entre la placenta y el útero y esto interrumpe el flujo de sangre hacia el bebé. Y como ese es nuestro medio de llevar oxígeno y nutrientes al bebé, no tenemos ninguna alternativa más que terminar el embarazo tan pronto como podamos, justamente para evitar que el bebito pase mucho tiempo sin este aporte de sangre que le da la placenta. Serían las principales causas de una cesárea urgente que tenemos que llevar a cabo en los primeros 15 minutos, es decir. Bueno, pues muchas gracias, Shanine. Nada más como para terminar, quiero que me hables un poquito acerca de lo que es la cesárea humanizada. Sabemos que hay cesáreas, como lo que estuvimos platicando, cómo se hace una cesárea, y las personas que han tenido este tipo de experiencia, pues en algunas ocasiones no es tan grata como quisieran, porque dicen, bueno, no, el nacimiento no fue la mejor experiencia que pude tener, pero ¿qué pasa? Podemos modificar este momento de nacimiento porque finalmente la cesárea también es un nacimiento, es una manera diferente de nacer, pero es un nacimiento. ¿Nos puedes hablar un poquito acerca de lo que es la cesárea humanizada? Sí, es un tema muy importante porque hoy en día es algo que estamos intentando poner en práctica y esto es porque las pacientes lo están empezando a solicitar. La experiencia de cesárea, a menos de que sean este tipo de causas súper urgentes en donde el bebito necesita una evaluación inmediata, la mayor parte de las veces no es algo que tenemos que hacer de forma tan súbita y tan agresiva. Hay ciertas formas o ciertas estrategias que podemos hacer que nos ayudan, uno, a darle un mayor beneficio tanto a la mamá como al bebé por los beneficios que hemos visto de algunas estrategias que ahorita vamos a comentar, pero también a que la experiencia sea mucho menos dura para la mamá que la está transitando y se asemeje un poco a ciertas características que podría tener durante un trabajo de parto.
Estas estrategias son, uno, el pinzamiento tardío, que también lo podemos hacer en una cesárea. ¿Qué quiere decir esto? El bebito nace conectado al cordón umbilical. Y cuando tenemos un parto, lo que intentamos hacer es esperar aproximadamente de 30 a 60 segundos a que el cordón umbilical deje de latir, es decir, que la placenta deje de pasar sangre al bebé. Y los beneficios que esto nos da es mejorar, por ejemplo, la anemia, las reservas de hierro del bebito, evitar que tenga hemorragias en su cabecita, como algunas de las complicaciones que pueden darse en los recién nacidos. Y esto siempre y cuando tengamos una cesárea que no esté corriendo con ninguna complicación, también lo podemos hacer durante la cesárea, es decir, abrimos el útero, que es por donde sacamos al bebito, y una vez que lo sacamos, podemos incluso pasárselo a la mamá, mientras está todavía conectado al cordón umbilical. Este contacto inmediato que hace el bebito con la mamá también tiene muchos beneficios para ambas partes, ¿no? Por la parte del bebé hemos visto que mejora mucho más la adaptación del corazoncito y de los pulmones al nacimiento, ayuda muy bien a regular la temperatura, que es algo que a los bebés se les complica un poco en esta transición del nacimiento. Este contacto temprano va a liberar una serie de hormonas, varias hormonas que van a ser muy importantes. Entre ellas está la oxitocina, que nos va a ayudar a prevención de hemorragia. También ayuda a liberar prolactina, que nos ayuda a que la lactancia materna se pueda llevar de forma más temprana y que sea más exitosa. También han visto, por ejemplo, que tienen mejores tasas de lactancia exclusiva, es decir, de solo dar pecho hasta 6 meses después del nacimiento cuando se hace la técnica de piel con piel. Y dopamina o algunas endorfinas, que son ciertas hormonas que ayudan a la sensación de apego con el bebito, al manejo del dolor postoperatorio también. Entonces son varios beneficios que podemos tener. Y pues regresando a la parte de recomendaciones de la OMS, hay varias que podemos también instaurar en una cesárea. Es decir, un ambiente tranquilo, por ejemplo, o que haya alguna música que sea del gusto de los papás, que el papá pueda estar acompañando a la mamá y no necesariamente en el campo quirúrgico, pero sí estando con ella y tranquilizándola. Nosotros como ginecólogos también podemos hacer una guía a través de lo que vamos haciendo, de ir explicando qué estamos haciendo, qué está pasando del otro lado, que genera mucha incertidumbre por estar cubierto por una cortina, exacto, por una tela que no permite ver qué está pasando. Entonces esa guía también la podemos hacer. Y todas estas estrategias en conjunto creo que pueden modificar mucho la experiencia de cesárea, que si bien no es por lo general algo que una paciente desea llegar a eso, puede no ser una experiencia negativa, ¿no? Podemos mantenernos en esta parte agradable de resolver un embarazo, aunque no sea bajo todas las circunstancias que nosotros teníamos preplaneadas. Claro, porque finalmente es un nacimiento. Y ya sea un nacimiento vaginal o sea un nacimiento por cesárea, que los padres tengan esa satisfacción y ese recuerdo precioso que fue un parto hermoso. Y bueno, pues esto está increíble que lo llevan a la práctica. Muy bien. Ok. Bueno, Shani, pues nos encantó que nos hayas acompañado. La verdad que el escuchar la manera tan profesional de cómo diriges este tipo de situaciones, lo explicaste todo tan claro. Yo creo que esto le va a beneficiar a muchísimas mujeres que lo están escuchando. De veras, muchísimas gracias y que ojalá que todo lo que platicamos sea para una buena experiencia para todas las mujeres. Pues muchas gracias más bien a ustedes por el tiempo y por la escucha. Y platiquen estos temas, es importante platicarlo. Ojalá que esta información ayude a generar dudas que puedan llevar a sus médicos justamente y que ayuden a que su experiencia termine siendo lo más parecida a lo que están esperando de ella. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta pronto.